Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque en Jesucristo nos diste salvación a vida eterna, algo que jamás nosotros podríamos haber hecho, vivir una vida perfecta. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros para que, además, en el madero de la cruz, cargando nuestros pecados, nos diera salvación a vida eterna. Te rogamos que pongas nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Él como única guía a vida eterna. En Jesucristo oramos y en Él confiamos. Amén. Como siempre y cada día en el cual escuchamos el sermón, les pido que pongan en su mente, en su corazón y en su espíritu el tema de este que nos dice: a Dios gracias por su gracia en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, gracias por la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Aunque es una inconsecuencia, pero qué susto nos da cuando nos regalan algo sin supuesta razón o sin que lo pidamos. E interiormente quizá nos preguntaremos: ¿qué querrá de mí? O quizá, ¿qué me pedirá a cambio por este regalo? ¿Hoy ustedes aceptarían un regalo de un extraño solo por gracia, sin preguntarse ¿por qué? Hoy hemos escuchado la parábola que nos relata nuestro Señor Jesucristo, con la cual quiere darnos a conocer la gracia de Dios para con nosotros. Una gracia sin medida e inefable, desde todo punto de vista e inconmensurable en cuanto a su magnitud, sobre todo, razonando en cuanto a la maldad de nuestro pecado. Esta parábola tan conocida, la cual llamamos del Hijo Pródigo, la hemos analizado a través de los años en base a varias perspectivas diferentes. Recordemos, el Hijo Pródigo, arrepentido, el buen hijo, pero un soberbio, el Padre misericordioso. La más conocida es bajo el prisma del Hijo Pródigo, pecador grosero, el cual reclama su herencia a un padre aún vivo, herencia que derrocha sibaritamente en una vida además licenciosa y llena de excesos, lo cual siempre tiene un fin trágico de dolor, de carencia y de pena. Lo que llamamos coloquialmente como tocar fondo. Y en el caso del Hijo Pródigo, un pecador grosero, pero con una característica que lo hace propicio ante Dios: su sincero arrepentimiento. Arrepentimiento mostrado en dos niveles de manera correcta, lo cual es una importante enseñanza también para nosotros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo. Nos enseña que cuando pecamos contra alguien que quizá, para justificarnos como buenos pecadores, muy malos por cierto, sea que lo merezca o no el otro, el hacer lo malo, siempre pecamos primero contra nuestro Padre que está en los cielos, en donde nuestro respeto debe ser siempre primero dirigido a quien es lo más importante en nuestras vidas. Recordemos el primer mandamiento: en primer lugar hacia Dios. Y también, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, reflejando claramente lo que nos enseña Mateo 5:23, en cuanto a cómo debe actuar un cristiano para ser perdonado por su Padre que está en los cielos. Primero, pidiendo perdón a su hermano y resarciendo o reparando la falta con la cual le hemos afectado, ya que es muy fácil pedir perdón a Dios al cual no vemos, y no de corazón pedir perdón a nuestro hermano enfrente nuestro y reparar la falta. Esta parte de la parábola refleja a los pecadores manifiestos y arrepentidos, a los que Jesús recibía y con los cuales comía.
los cuales tanto hacían murmurar a los escribas y fariseos. Otra forma de reflexionar respecto a esta parábola es respecto al buen hijo, pero en realidad un fatuo soberbio, incapaz de perdonar, el cual solo es capaz de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esto es como el fariseo, que dice que es mejor que los hombres, aún no como este publicano. El padre, aunque le rogaba al hijo, este no quiso entrar y le sacó en cara, en cambio, al padre los años que le había servido sin desobedecerlo, y como él nunca había compartido algo para que él pudiera festejar con sus amigos. Sin embargo, ahora está desobedeciendo el cuarto mandamiento, así como el 10º. En vez de agradecer que lo tenía todo junto al padre, le replica a él, por egoísmo y envidia contra su hermano. En vez de dar ejemplo, según él alaba sus propias virtudes, como lo hacen tantos pecadores que creen ser mejores que otros, con más herramientas y capacidades, menospreciando a los demás. Este hijo cae en la soberbia propia de los fariseos y escribas, que al inicio de la parábola murmuraban contra Jesús. Claro que al analizar la parábola en base al Padre amoroso es lo más bello. Padre que recibe al hijo que derrochó su herencia, al rebelde, pero que vuelve arrepentido, sin enrostrarle su pecado, sino que se alegra, diciendo: porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Padre que es también paciente con el otro hijo soberbio, buscando hacerle recapacitar en base a que valore todo lo que tiene junto a él, ya que se mantiene su soberbia pecaminosa. Si no reconoce su pecado, se perderá y su corazón se llenará de odio contra su hermano, siempre pensando que él es mejor, nublando su entendimiento, como bien sabe hacerlo el engañador, que susurra a nuestro oído nuestras grandes y excelsas capacidades y virtudes, que nos ponen por encima de tantos que no tienen herramientas, que no tienen liderazgo, que no tienen las virtudes y prodigios que me enaltecen y sobre las cuales el Padre debe distinguirme. ¡Qué osadía! Un Padre que tiene una paciencia tan grande con nosotros porque quiere que entendamos la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado y que no nos embargue la soberbia, sino que seamos capaces de arrepentirnos, pues de eso depende nuestra paz espiritual al poder asirnos de la obra de Jesús por nosotros, ya que este Padre amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por el amor de quien nos amó primero, es que este hijo, que ya estaba muerto, recordando el alimento y las comodidades que tenía junto a su padre, recapacita y se arrepiente. Asimismo, es la fuerza de la palabra de Dios la que nos mueve a cada uno de nosotros al arrepentimiento, para que como este hijo, estando perdidos, seamos hallados. El saber escuchar de la obra de Jesús por nosotros hace que nuestra soberbia, la misma que demostraron los dos hijos, porque todos somos iguales, todos somos pecadores, es la obra de Jesús por nosotros, la que derriba nuestra soberbia y la que mueve nuestros corazones al verdadero arrepentimiento. En su ejemplo, al cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz, por nosotros, malvados pecadores irreconciliables con el Padre. Lo que nos muestra lo transversal en toda la parábola ante el pecado humano, la gracia del Padre. Gracia que es infundada, gracia que no tiene punto de partida alguno en nosotros, gracia que es sola, por el inconmensurable, inefable e inmarcesible amor de Dios por su humanidad caída, humanidad que al igual que los dos hijos de la parábola, tenía todo junto al Padre,
y sin embargo, al igual que los dos hijos de la parábola, cayó por el pecado. Pero el Padre amoroso, al estar todos nosotros muertos espiritualmente en nuestros pecados y transgresiones, nos dio vida en Cristo junto a Él. Cristo que se entregó, cumpliendo la voluntad del Padre por mí, y aún hoy, viviendo en la carne, verdaderamente vivo en la fe del Hijo de Dios, ya que el pecado me condena. Con Cristo juntamente estoy crucificado, para que ya no viva yo, porque en mí mora el pecado, sino que ya no vivo yo, sino que solo por la gracia de Dios vive Cristo en mí. Por eso, junto al Padre amoroso, hagamos fiesta y regocijémonos, porque nos habíamos perdido y fuimos hallados, habíamos muerto y hemos revivido. Ahora somos capaces de dejar nuestra soberbia y arrepentirnos de nuestro pecado. Somos capaces de examinar nuestra conciencia y aliviar nuestra carga en Cristo, que vive en mí, enyugado junto a mí, y yo aprendiendo de Él, hallando descanso para mi alma. Invitemos a muchos a esta fiesta, a nuestros familiares, vecinos y amigos, por el amor de Cristo que vive en cada uno de ustedes. Fiesta en donde cada domingo compartimos la palabra de Dios, no para compartir comida o cosas materiales, porque esas se desechan y son corruptibles. Compartamos el verdadero alimento, el espiritual, que nos lleva a vida y a vida eterna junto al Padre, en el amor de Jesucristo, en el cual creemos y confiamos. Amén, hermanos y hermanas. Que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.